Estamos entonces. Bueno, buenos días. Entonces, vamos a continuar con la parte de endocrinología. Hoy vamos a ver el páncreas y también el metabolismo de la glucosa. Bueno, entonces, sabemos que el páncreas tiene una función exócrina, que ya estuvimos viendo en digestivo, ¿no? Donde gracias a los alimentos libera lipasa, ¿no? Tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, que son todas hormonas que actúan a nivel de la digestión, ¿no? Para producir moléculas que puedan ser absorbidas. Y hoy en día vamos a ver, el día de hoy, vamos a ver el páncreas por la función endocrina, y la función endocrina está dada por los islotes de Langerhans, que fíjense que ocupan el 1 al 2% del volumen pancreático. Y que estos islotes que se encuentran dentro de los acinos pancreáticos tienen 4 tipos de células. Las células alfa, que sintetizan glucagón y que representan el 25% de las células del islote. Las células beta, que sintetizan insulina, que representa el 60% de las células del islote, y las células delta, que sintetizan somatostatina, que es el 10%, ocupan el 10% de las células del islotes. Y hay también otro tipo de células que se llaman PP, que se denomina polipéptido pancreático. Bueno, pero el que más abunda dentro del islote de Langerhans son las células beta, que producen insulina. Entonces, fíjense acá, este es el islote, ¿no? De Langerhans. Aquí están las células beta, en este color más lila, ¿no? Las células alfa, que sintetizan glucagón, y las células delta, que sintetizan somatostatina. Entonces vemos que lo que predomina según los colores son las células beta. Bueno, la insulina es una proteína, ¿no? Y que está formada por 2 cadenas polipeptídicas unidas por 3 puentes de disulfuro, un intracatenario y 2 intercatenarios. El estímulo más importante para su secreción es la glucosa. Y la célula beta es un verdadero glucostato, ¿no? Que es sensible a las variaciones de glucosa. Fíjense acá, tenemos una estructura que se llama proinsulina, ¿no? Antes que se forme la insulina, que está formada, como dijimos, por las cadenas alfa y beta de la insulina, y otra cadena que se llama péptido C o C, ¿no? Entonces esta es la proinsulina. Y cuando esa proinsulina se va a dividir, va a formar por cada insulina un péptido C. Y este gránulo secretor que contiene una insulina y un péptido C va a salir a la circulación. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros, los endocrinólogos, diabetólogos, cuando queremos saber la reserva pancreática de por ejemplo, un paciente, ustedes vienen con una glicemia alta, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, primero para saber si es tipo 1 o tipo 2, ustedes saben que hay 2 tipos de diabetes. Les quiero explicar esto porque la importancia del péptido C. El diabético tipo 1, digamos, hay una secreción nula de insulina, porque es un trastorno autoinmune donde se destruyen las células beta. En la diabetes tipo 2 hay una secreción todavía de insulina y una resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, el diabético tipo 1 generalmente no tiene insulina en sangre, el diabético tipo 2 tiene, pero en menor cantidad. Si nosotros dudamos si un paciente es tipo 1 o tipo 2, un niño, ¿no? Los niños generalmente tienen diabetes tipo 1, pero con la obesidad que hay hoy en día a nivel mundial en los niños, no sabemos si es tipo 1 o tipo 2. Entonces, ¿qué hacemos? Una de las cosas que hacemos es medir
el péptido C, ¿no? Entonces, con obesidad tiene el péptido C alto. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Está produciendo insulina o no? Parece que voy a tener que llamar de nuevo a la gente para un ratito. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que sí está produciendo, profe. Claro, porque ¿qué dijimos? Por cada péptido C que se libera, vos liberás una molécula de insulina, ¿no? Entonces, como el péptido C es muy estable en la sangre y es un buen marcador de la secreción de insulina, voy a irme con el celular para mirar la lista. Bueno, entonces fíjense la importancia de lo que les estoy explicando, ¿no? A veces tenemos dudas en el diagnóstico, ¿no? No sabemos realmente si es tipo 1, tipo 2. Voy a seguir con mi lista de la otra vez. Bueno, entonces nosotros tenemos un paciente, no sabemos qué tipo de diabetes tiene. Y es importante porque al diabético tipo 1 le tenemos que aplicar insulina y al diabético tipo 2 podemos mantenerle con medicamentos orales, ¿no? Entonces, le hacemos el péptido C. Si el péptido C está elevado, quiere decir que está produciendo insulina. Probablemente sea una diabetes tipo 2. Y si el péptido C está inhibido, suprimido, no hay en sangre, probablemente el paciente tenga una diabetes tipo 1. Entonces, esa es la importancia de saber la fisiología en este caso, de que por cada molécula de insulina que vos liberás, se libera una molécula de péptido C. Entonces, cuando la glucosa aumenta, ¿qué va a pasar? Va a entrar, ¿no?, a la célula beta a través de un transportador que se llama GLUT2, ¿no? Entonces ingresa la glucosa, gracias a la glucoquinasa se transforma en glucosa 6-fosfato, se oxida, al oxidarse genera ATP, y ese aumento de ATP va a cerrar un canal de potasio. Y al cerrarse ese canal de potasio, la célula se despolariza. Y esa despolarización va a hacer que se abran los canales de calcio, aumente el calcio intracelular y que los gránulos de insulina que están dentro de la célula se liberen al torrente sanguíneo. Entonces, el aumento de glucosa aumenta el ATP, despolariza la célula, aumenta la cantidad de calcio intracelular y se libera la insulina. Y fíjense que nosotros tenemos cuando nosotros comemos un alimento, porque la insulina se libera cuando nosotros ingerimos alimentos. Cuando nosotros estamos en ayunas hay una secreción basal, pero cuando nosotros comemos algún alimento hay un pico de insulina. Fíjense cómo es el pico de insulina cuando uno come un alimento. Primero hay un pico importante, después este pico baja a los 10 minutos y después aumenta de nuevo. ¿Por qué pasa eso? Si yo les pregunto, ¿por qué pasa eso? El pico que dura 10 minutos, los primeros 10 minutos, es porque se libera la insulina que está sintetizada y que está dentro del gránulo, que ya está sintetizada. Entonces viene el estímulo, como la glucosa, y libera la insulina sintetizada. Y eso, entonces, es este pico que dura 10 minutos. Entonces, los primeros 10 minutos que nosotros empezamos a comer, estamos liberando una insulina que se encuentra en la célula beta ya sintetizada, solamente hay que liberar. ¿Y después qué pasa? Después se empieza a sintetizar la insulina, ¿no? Porque sigue el proceso de la digestión. Y entonces, en este pico o en esta meseta, se va sintetizando la insulina y se va liberando. ¿Está bien? Esta es una insulina de novo, que se le dice, ¿no? En cambio, este pico de insulina en los primeros 10 minutos de la ingesta es una insulina vieja ya sintetizada. ¿Está bien? Bueno, y todos estos picos y todo esto se pierde en el diabético. Entonces, ¿qué va a pasar?
va a tener el aumento de la glucosa después de comer, postprandial, porque se pierde este pico. El diabético pierde este pico. Una de las primeras cosas que pierde el diabético en la fisiología de la insulina es este pico de insulina. Muy bien. Entonces, cuando nosotros comemos un alimento, para resumir, tenemos dos fases. Una fase inicial donde se libera la insulina ya sintetizada y una segunda fase donde se libera la insulina que se está sintetizando. ¿Está bien? Otra cosa importante que hace la insulina, inhibe el glucagón, porque si el glucagón no se inhibe, la glucosa no va a bajar. Y eso es otro mecanismo que pierde el diabético, no inhibe al glucagón. Entonces, fíjense, tan importante es la función de la insulina al inhibir el glucagón, porque es un mecanismo también de que baje la glicemia. ¿Cuándo actúa la insulina? Ya dijimos, cuando nosotros comemos alimento, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace la insulina? Inhibe el glucagón y también va a frenar la glucogenólisis. No necesitamos glucosa, entonces tiene que frenar todos los mecanismos hepáticos de producción de glucosa. Muy bien, y en la fase tardía, ¿qué va a hacer? Va a hacer que estabilice la glucemia, que la glucemia vuelva a niveles normales y absorber esos nutrientes, sobre todo la glucosa, a nivel de las células. Y esta es la fisiología de la insulina y de la glucosa. Nosotros, fíjense, tenemos acá 0 horas, 6 de la mañana, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Normalmente cuando no comemos hay una secreción basal de insulina muy pequeña, ¿no? Pero cuando nosotros comemos algún alimento, ya sea en el desayuno, almuerzo, merienda o cena, o cada vez que uno come, si no tiene un horario fijo, hay un pico de insulina, ¿no? Porque hay un pico de glucosa. Entonces, la glucosa se tiene que mantener en una persona sana menos de 100 en ayunas. Entonces, yo les hago una glicemia a ustedes y tienen 101, eso no es normal, porque ustedes están ahora en ayunas, ¿entienden? Entonces, normalmente la glucosa se tiene que mantener menos de 100. Y cuando nosotros comemos un alimento, ¿no? Cuando nosotros comemos, por ejemplo, desayunamos, aumenta la glucosa, vamos a aumentar la insulina. Almorzamos, aumenta la glucosa, aumenta la insulina. Cenamos o merendamos, aumenta la glucosa, aumenta la insulina. Eso es lo normal. ¿Está bien? ¿Y cuánto tiene que aumentar la glucosa cuando uno come? No más de 140. A las 2 horas la glucosa tiene que estar no más de 140. ¿Está bien? Esa es otra forma. Por ejemplo, si yo al comer mi glucosa aumenta más, por ejemplo, yo como algo, ¿no? Y me mido mi glucosa y tengo 200, y eso ya no es normal, es diabetes, ¿no? Entonces, cuando vos estás después de comer, tu glucosa a las 2 horas tiene que estar 140 o menos. ¿Bien? Si yo tengo entre 140 y 180 es una prediabetes y más de 200 diabetes. Pero lo que ustedes tienen que saber es que cada vez que comemos algo hay un pico de insulina, ¿no? ¿Está bien? Y que en las fases de ayuno la insulina hay una secreción basal. Y eso es lo que tratamos de imitar cuando le ponemos insulina al paciente. Normalmente podemos poner a un paciente con diabetes tipo 1 que no produce insulina, este mismo esquema, le damos una insulina que dure 24 horas y cada vez que va a comer se pone una insulina rápida. Bueno, en la sangre la insulina, como es una proteína, no está ligada a ninguna molécula, circula libre, digamos, y tiene una vida de 6 minutos, una vida muy corta. Y desaparece en sangre a los 10 a 15 minutos. La insulina se va a unir a sus receptores, ¿no? Y va a ser rápidamente degradada por una insulinasa que se encuentra en el hígado, riñón y músculo u otros tejidos.
¿Cómo se regula la insulina? Bueno, la principal regulación es por la glucosa, pero hoy en día también adquieren una participación importante estas moléculas que se llaman GLP-1 y GIP, glucagon y péptido, péptido inhibidor gástrico, y que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces tenemos todo lo que le estimula y lo que le inhibe. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en ayunas, obvio que la insulina tiene que estar baja, porque si no vamos a tener hipoglicemia, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, recuerden que el ejercicio aumenta los transportadores de glucosa a nivel muscular y entonces la glucosa entra a la célula y por lo tanto al entrar la glucosa a la célula, ¿no? Disminuye la glucosa en sangre, entonces no va a estimular a la insulina porque la glucosa va a disminuir en sangre. La somatostatina también, que es un inhibidor no solo de la insulina, sino de muchísimas hormonas, y la leptina. Entonces, la insulina tiene un receptor, como es una proteína, su receptor va a estar en la membrana y que tiene una acción proteinquinasa y una actividad también diacilgliceral. Fíjense que el receptor de la insulina es bastante complicado. Esta es la insulina, ¿no? Tiene su receptor en la membrana, perdón, una subunidad alfa, una subunidad beta, y tiene una actividad tirosinquinasa que hace que se fosforile, ¿no? Gracias al sustrato del receptor de insulina, se produce una fosforilación de estas enzimas y esto va a desencadenar la síntesis de ácidos grasos, de proteínas, de glucógeno, el crecimiento y expresión de genes, y sobre todo va a aumentar unos transportadores que se llaman GLUT4, y estos transportadores se van a dirigir a la membrana de la célula. Por ejemplo, estamos, no sé, en una célula muscular. Entonces, la insulina va a unirse a su receptor, se va a fosforilar las enzimas gracias a la tirosinquinasa, la activación de la tirosinquinasa, y eso va a hacer que estos transportadores que están dentro de la célula y que se pueden sintetizar también, que se llaman GLUT4, pasen a la superficie de la membrana y pueda ingresar la glucosa dentro de la célula. O sea que la insulina lo que hace es abrir una puerta a nivel de las membranas de las células para que pueda ingresar la glucosa. Si nosotros no tenemos insulina, esa glucosa va a quedar en el torrente sanguíneo y no va a poder ingresar a las células porque este transportador no va a poder pasar a la membrana celular. Entonces, como dijimos, la insulina es la puerta que hace que la glucosa ingrese a las células en todos los tejidos. ¿Qué hace la insulina a nivel del hígado? Tiene que disminuir la glucogenólisis, tiene que disminuir la liberación de glucosa del hígado. Sabemos que el hígado no almacena glucosa en forma de glucógeno. Lo que hace la insulina es disminuir la liberación de esa glucosa, al torrente sanguíneo. ¿Y cómo lo inhibe? Inhibiendo a la fosforilasa. Entonces, al inhibir a la fosforilasa, el glucógeno no puede transformarse en glucosa. ¿Está bien? También inhibe la gluconeogénesis y aumenta, por otro lado, la síntesis de triglicéridos y de la lipoproteína VLDL. Entonces, fíjense las acciones de la insulina. Primero, aumenta la actividad de la glucoquinasa o exoquinasa. ¿Y qué es eso? ¿Qué hace la glucoquinasa? Voy a preguntarle a Gil. ¿Gil está? ¿Lo vieron en bioquímica seguro también? Sí, profe. Hola Gil. ¿Qué hace la exoquinasa o glucoquinasa? ¿Qué decís que hace? Ahí está el dibujo que te ayuda. Estoy viendo la lista. Estoy bien. En bioquímica dieron la parte de metabolismo de carbohidratos. Fosforila la glucosa, profe.
Sí. ¿Y por qué es importante fosforilar la glucosa, Gil? Voy a anotar acá tu nombre. Gil. Muy bien, Gil. Y Me gustó. ¿Para qué fosforila? para, Mira, acá dice glucosa 6-fosfato. ¿Para qué fosforila la glucosa? y para que se pueda degradar. Sí. Pero si esta glucosa fosforilada puede salir de la célula, te hago No, otra para que no pregunta. salga. ¿Esta glucosa puede salir acá si no se fosforila? No, Puede no, salir. para que no vuelva a salir. Escuchamos un rato. La glucosa se fosforila, como vos decís, para quedar atrapada en la célula. ¿Está Sí. bien? Muy bien. Ujú. Entonces, eso hace la glucoquinasa, ¿no? Fosforila la glucosa para que quede atrapada y no pueda salir. O sea, no va a salir. Muy bien. ¿Qué hace la fosforilasa? Mira este camino. ¿Qué hace la fosforilasa? Y le inhibe la insulina. ¿Qué está inhibiendo? Ya vimos esto en digestivo, por eso nomás te pregunto aquí. Fíjate acá, ¿qué hace la fosforilasa? Acá dice menos. Le inhibe la insulina. ¿Para qué? Fíjate estas, en las rayitas discontinuas. ¿Qué decís? Bueno, a ver si nos ayuda Jiménez. María, ¿nos puedes ayudar? Profe, buen Sí, día. La fosforilasa lo que hace es transformar el glucógeno a glucosa 1-fosfato. muy bien. Entonces, fíjate que lo que hace es le inhibe para que no se forme glucosa, que es que el glucógeno se quede ahí estable y se quede dentro de la célula, porque nosotros tenemos mucha glucosa, ¿no? En Sí. sangre, entonces la insulina le inhibe, ¿no? ¿Y qué le hace a la glucógeno sintetasa? ¿Qué hace la glucógeno sintetasa y qué hace la insulina? Fíjate acá, Ujú. Jiménez. Eh, Espera, ahí está aumentado, ¿verdad? Acá les dice que la insulina le estimula a la glucógeno sintetasa. Y su nombre te Mm, dice, ¿qué hace la glucógeno sintetasa? Puede ser que. Espera, profe. Según yo me acuerdo, se encarga de Fíjate proporcionar acá, energía esta para el rayita músculo. continua. Sí, va a La glucógeno glucosa y sintetasa, ¿qué hace, sinte- perdón? sintetiza el glucógeno. Muy bien. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué te parece? ¿La glucosa, la insulina es anabólica o catabólica? ¿Qué es anabólica? ¿Sabes eso? Que Que forma está tejido. formando, sí. En este Muy caso bien. sería anabólico. Y, muy bien. Entonces recuerda, y entonces si yo te doy a vos insulina, ¿no? ¿Vas a engordar o vas a disminuir de peso? Querría decir que engordaría, la verdad. Claro, porque es anabólico. Sí. Guarda tejido, guarda energía, ¿no? Ujú. Muy bien. Excelente, Jiménez, gracias. Bueno, entonces, como dijo Jiménez, la insulina es anabólica, recuerden eso, ¿no? Si nosotros damos insulina, generalmente los pacientes aumentan de peso. Qué hace a nivel del tejido adiposo? Recuerden que nosotros habíamos dicho que en el tejido adiposo nosotros necesitábamos que la glucosa ingrese a la célula porque el glicerol para formar los triglicéridos viene de la glucólisis de la glucosa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la glucosa tiene que ingresar al tejido adiposo. Si no puede ingresar al tejido adiposo porque no hay insulina, dijimos que la insulina es la puerta para que entre la glucosa, no se va a poder formar los triglicéridos porque no voy a tener glicerol. ¿Está bien? Entonces, es importante porque la insulina abre la puerta
a la glucosa, entra la glucosa, la glucólisis de esta glucosa me va a aportar el glicerol, que junto con los ácidos grasos voy a poder formar triglicéridos. Por eso también a nivel del tejido adiposo es anabólica, forma triglicéridos. Cuando un paciente no tiene insulina, va a perder peso. ¿Por qué? Porque la glucosa no entra al tejido adiposo, entonces va a perder peso y los ácidos grasos se van a quedar en el torrente sanguíneo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que es importante, ¿no? Porque ya sabemos que cuando ingresa el ácido graso a la célula adiposa, se tiene que unir con el glicerol para formar los triglicéridos. Y el glicerol, ¿no? Por la lipoproteína lipasa que está en el capilar, el glicerol que viene transportado, digamos, por los triglicéridos de las VLDL o de los kilomicrones, va al hígado, ¿no? El glicerol, la degradación de triglicéridos en ácidos grasos y glicerol a nivel del endotelio capilar, ese glicerol dijimos que va al hígado y el ácido graso ingresa a la célula. Este ácido graso que ingresó a la célula necesita de un glicerol que proviene de la glucólisis de la glucosa para formar triglicéridos. Entonces la insulina aumenta el almacenamiento de triglicéridos. Si ustedes ven un paciente diabético que empieza a bajar peso, el paciente está mal, muy descompensado. Por eso uno de los síntomas de la diabetes, por la falta de insulina, es la pérdida de peso. ¿Está bien? No puede formar tejido graso, ¿por qué? Porque le falta el glicerol que aporta la glucosa. Bueno, entonces la insulina es anabólica, disminuye la lipólisis, inhibe a la lipasa celular, aumenta el transporte de ácidos grasos y aumenta el almacenamiento de los triglicéridos. Los efectos metabólicos de la insulina en el músculo aumenta la síntesis proteica, o sea, nos da masa muscular, disminuye la liberación de aminoácidos, aumenta la captación de glucosa, aumenta la síntesis de glucógeno. La insulina forma glucógeno muscular y disminuye la glucogenólisis. Entonces, nuestra masa muscular va a aumentar cuando nosotros también nos apliquemos o tengamos unas buenas cantidades de insulina. Si no tenemos insulina, nuestra masa muscular disminuye porque no podemos sintetizar las proteínas. Entonces, como dijimos, recuerden siempre que la insulina es anabólica, forma proteínas, forma tejido graso y evita el consumo de glucógeno. Entonces, a nivel de las proteínas, aumenta la captación de aminoácidos, aumenta la síntesis de proteínas. A nivel del crecimiento, aumenta la síntesis de ADN y RNA, aumenta el crecimiento y la replicación celular. Te dijimos que un niño para crecer tiene que tener una buena nutrición, una buena hormona de crecimiento, una buena hormona tiroidea y unos buenos niveles de insulina. Los niños que son diabéticos a veces tienen menos talla de la esperada para su edad y digamos, su genética. ¿Por qué? Porque a veces la glicemia mantienen alta o están descompensados, entonces, como dijimos, la insulina influye en el crecimiento de una persona. Otra cosa muy importante que después van a ver es que la insulina aumenta la entrada de potasio en las células, ¿no? Y aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio. Y esto se utiliza muchísimo, entonces, como un medicamento, sobre todo en los pacientes renales, donde el potasio a veces está muy elevado, ¿no? En sangre. Ustedes saben que el potasio, vos tenés un potasio de 6, no puede dar alteraciones en la repolarización de las células, sobre todo en las células cardíacas, puede producir arritmias cardíacas. Entonces tenemos que bajar rápidamente el potasio y una forma de bajar ese potasio es administrarle al paciente, aunque no sea diabético, insulina con glucosa, por supuesto, para que no haga hipoglicemia. Entonces fíjense la importancia de la insulina
en este mecanismo de ingreso del potasio a la célula. Otras acciones que tiene la insulina, dijimos que inhibe la síntesis del glucagón, que es muy importante porque el glucagón tiene que estar inhibido para que la glucosa baje en el torrente sanguíneo. Inhibe también a la proteína transportadora de la IGF-1, por lo tanto actúa también a nivel del crecimiento, inhibe la síntesis y secreción del neuropéptido I y aumenta la síntesis o andrógenos en el ovario. Y esto es muy importante, sobre todo en una patología que se llama ovario poliquístico, donde estos pacientes muchas veces tienen una hiperinsulinemia, y esa hiperinsulinemia aumentan los andrógenos a nivel ovárico y eso hace que la paciente a veces no pueda llegar a ciclos normales o a la ovulación. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del glucagón. Su vida media, fíjense que es de 5 minutos, es producido por las células alfa del islote pancreático, tiene una forma helicoidal y también circula libre porque es una proteína. Su principal estímulo, ¿no?, es el descenso de los niveles de glucosa y cuando pasa por el hígado es inactivado generalmente entre un 30 y 40%. Fíjense, el glucagón tiene su receptor en la membrana, actúa a través de una proteína G, activa la adenosiclasa para que se convierta en ATP, o sea, para formar ATP. ¿Qué funciones tiene el glucagón en el hígado? Bueno, el glucagón hace todo lo contrario a la insulina. Entonces, una de las cosas que hace es activar a la fosforilasa. Y González Lucas, ¿estás ahí? Hola, profe. Muy bien. ¿Qué dijimos que hace la fosforilasa? Acá está, mira. El glucagón se une al receptor en el hígado, se activa la adenosiclasa, forma el AMP cíclico, activa a la proteinquinasa A. Esa activación de la proteinquinasa activa a la fosforilasa y hace ¿qué cosa? Esta parte de dos. ¿Qué hace la fosforilasa? Fosforila, el glucógeno. ¿qué dice acá? A glucosa, fosfet. Bueno, entonces, ¿para qué te va a servir el glucagón? ¿Qué hace acá? ¿Qué dice acá? Para liberar la glucosa. Para Acá obtener la dice glucosa. libera glucosa, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿vos qué pensás? ¿Cuándo el glucagón va a estar aumentado? ¿Cuando Cuando comes falta, o cuando estás en ayunas? falta la glucosa. ¿Perdón? Cuando falta glucosa. Bueno, ¿cuándo falta glucosa? En ¿Cuando comes o ayunas, cuando estás en ayunas? ayunas, profe. Muy bien. ¿Y por qué en ayunas vos tenés que tener la glucosa alta? O sea, no puedes tener una glucosa de 30 porque puedes entrar en coma. Porque es importante mantener la glucosa en niveles normales, de 60 a 99. ¿Por qué te parece? Que el cuerpo hace todo lo posible para en ayunas vos tener esa glucosa. ¿Qué te parece? La Porque glucosa es creo que sí, para el cerebro puede ser, profe. para el Para que el cerebro cerebro, necesita claro. glucosa. Muy bien. Muy bien. Sabemos que la energía, la moneda energética del cerebro es la glucosa, ¿no? Entonces, cuando no tenemos glucosa, nosotros podemos tener convulsiones hasta llegar al coma y hasta la muerte, ¿no? Entonces, un paciente que tiene una hipoglicemia es algo grave, es algo... y les doy un ejemplo, cuando sube la glicemia nadie se entera, pero cuando baja la glicemia todo el mundo se entera, porque el paciente a veces se desmaya, pierde el conocimiento, hay que llamar a la ambulancia,
hay que ponerle por la vena la glucosa, porque si está inconsciente, bueno, le puedes dar glucosa a un paciente porque puede aspirar. Entonces, es muy importante los niveles de glucosa en sangre y durante el periodo de ayuno, cuando nosotros dormimos, también el glucagón y, y otras hormonas, como la hormona de crecimiento, se encarga de mantener la glucosa en sangre. Bueno, por otro lado, tiene que inhibir también a la glucógeno sintetasa, y hace lo contrario a la insulina, ¿no? Y también incrementa la captación de aminoácidos porque sabemos que el glucagón aumenta también la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis, Lucas? Lucas. ¿Cuál lo puedo decir? La ¿Qué es la? formación de glucosa Sí. ¿A partir de qué? a partir de... Si yo te digo que aumenta la captación de aminoácidos, ¿para qué va a aumentar la captación de aminoácidos? no podría ser a partir de algo que no sea carbohidrato. Sí. ¿Cómo? ¿Aminoácidos después? Glicerol Aminoácidos, y glicerol, lactato. Muy bien. lactato. Entonces, estamos formando nueva glucosa, ¿no? Aumenta la gluconeogénesis por si necesitemos después más glucosa. Fíjense que el glucagón, ¿no? A nivel del tejido adiposo, estimula a quién? A la hormona sensible a la lipasa, y eso va a hacer que los triglicéridos se degraden en ácidos grasos y glicerol, que pasen al torrente sanguíneo, y estos ácidos grasos y glicerol, el glicerol se va a ir al hígado para formar parte de nuevo de la glucosa, o sea, para formar glucógeno a través de la gluconeogénesis. Y los ácidos grasos van a ir a los tejidos periféricos para la oxidación, y en el hígado pueden formar cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos también utilizan los tejidos para su oxidación y formación de energía. Entonces, el glucagón estimula la lipólisis, ¿no? ¿Por qué? Porque hace que los triglicéridos se degraden en ácidos grasos y glicerol. Entonces, acá tenemos una glicemia de 60, 80, 100, 120. ¿Y qué pasa acá? González, Juan, ¿qué pasa acá con tu glucagón cuando vos tenés una glicemia de 60? ¿No está, Juan? ¿Lleva ausente entonces? Hola, profe. No me da por Bueno, perdón. González, ¿qué pasa cuando tu glicemia, ahora vos te despertaste y tenés una glicemia de 60? ¿Qué pasa con tu glucagón? Fíjate acá. ¿Qué dice tu dibujo? ¿Cómo va a estar tu glucagón? Está elevado. Elevado, muy bien. ¿Y tu insulina cómo estará acá si vos tenés una glicemia de 60? ¿Cómo va a estar la insulina? ¿Alta, baja, normal? Baja. Es baja, muy bien. ¿Qué pasa a medida que tu glucosa aumenta? Fíjate acá, ¿qué pasa con tu glucagón? Si mi glucosa aumenta, Mira tú acá, dice glucemia. ¿Qué pasa a partir de 100, 120? Vos acá estás desayunando. Entonces vos empezaste a desayunar, ¿y qué va a pasar con tu glicemia? Va a aumentar, ¿no? Estás desayunando. ¿Qué va a pasar con tu glucagón? el glucagón va a disminuir. Muy bien. El glucagón va a disminuir. Muy bien. ¿Y tu insulina qué va a pasar acá? La insulina va a aumentar. Muy bien. La insulina va a aumentar. Muy bien. ¿Y por qué tu glucagón disminuye? Vos me podés decir, bueno, porque mi glicemia sube. Muy bien. ¿Pero por qué? ¿Qué dijimos que hace la insulina? Porque aumenta la glucosa. Y sí. Pero, ¿cuál es el mecanismo?
¿Cuál es el mecanismo? O sea, Recién para estoy- ¿Eh? Vos me decís, claro, aumenta la glucosa, el glucagón disminuye, pero ¿cuál es el mecanismo que hace que disminuya tu glucagón? ¿Por qué disminuye? ¿Qué dijimos? ¿Quién le inhibe? inhibe la Sí. glicólisis para que aumente, o sea, para que aumente la gluconeogénesis, ¿no? Bueno, si vos me decís que acá tu insulina está aumentada, ¿no? Entonces, lo que hace la insulina es indirectamente inhibir la secreción de glucagón, inhibir a la fosforilasa, aumentar a la sintetasa. Entonces, esos son todos los mecanismos que hace la insulina para no producir glucosa, para que durante cuando vos comes, la glucosa del hígado no se libera al torrente sanguíneo. Porque lo que necesitamos es que la glucosa que está en el torrente sanguíneo, porque está comiendo, pase a los tejidos. Muy bien, entonces tenemos que cuando los niveles bajan de glucosa, eso estimula al páncreas y el páncreas va a sintetizar glucagón y el hígado va a hacer que el glucógeno se transforme en glucosa y eso va a ir al torrente sanguíneo. En cambio, cuando uno come, los niveles de glucosa están altos, eso estimula las células del páncreas, aumenta la glucosa en sangre y entonces así se mantiene la glucosa dentro de unos límites estables que es dentro de 60 a 99. Hoy en día es muy importante que hablemos de esta hormona que se llama glucagón lipéptido, que ustedes van a escuchar muchísimo porque ahora les voy a explicar por qué. Primero, es una hormona que se localiza no solamente en las células del intestino, sino también a nivel del sistema nervioso central. Y fíjense acá tenemos la glucosa que entra por el transportador GLUT2, aumenta el ATP, cierra, dijimos, los canales de potasio, se despolariza la célula, el aumento del calcio intracelular libera la insulina. Pero también dentro de la célula beta tenemos un receptor específico para el GLP-1, ¿no? Que hace lo mismo, que libera la secreción, o sea, la síntesis, o sea, los gránulos de insulina que están ya sintetizados. Entonces, el GLP-1 que aumenta en el periodo postprandial después de comer, tiene su receptor también en la célula beta y aumenta la síntesis y la secreción de insulina. ¿Está bien? Y también hay receptores adrenérgicos que estimulan al AMP cíclico y también liberan insulina. Entonces, fíjense que tienen un receptor específico que antes se desconocía, no sabíamos que había este receptor, pero en los últimos años se han descubierto estos receptores y las funciones de esta hormona. Y hay un efecto que se llama incretina, que ¿qué quiere decir? Fíjense, nosotros tenemos acá la insulina, acá tenemos el tiempo, ¿está bien? Entonces, y acá le estamos dando al paciente glucosa oral, el gris, y glucosa intravenoso. Muy bien, le voy a preguntar a Grance. Grance, Buen día, profe. mira, este efecto Señora. es muy importante. Vos le estás dando al paciente acá una glucosa oral. ¿Qué pasa con tu Sí, insulina? Cuando tiene vos que le das- aumentar la Sí. insulina. Pero si yo le pongo la glucosa intravenosa, que es la lila, vos le Sí, estás poniendo, ¿qué pasa con la insulina? y acá se no tiene que aumentar también, profe. Pero fíjate qué pasa ahí. ¿Qué pasa con la insulina si vos le pones a un paciente glucosa intravenosa? ¿Aumenta o no? Y por lo visto no, Acá no aumenta. Y eso se no llama aumenta. efecto incretina. ¿Está bien? ¿Por El qué efecto eso, profe? incretina es que cuando vos le das glucosa a un paciente por vía oral, ¿no? Sí. Aumenta su secreción y síntesis de insulina por ¿Cómo se llama el aumento efecto, de profe? la Incretina. incretina, por aumento de la GLP-1. Y ahora vamos a ver. En cambio, cuando vos le das de forma intravenosa, ¿no? Este efecto incretina
no se produce. ¿Está bien? Fíjense que, ¿qué le pasa al diabético tipo 2? Se pierde este efecto incretina, ¿no? Y les voy a explicar algo que van a entender. Esperen acá. El GLP-1, que es una hormona que está en el intestino, en contacto con los alimentos, ¿no? Se libera GLP-1. ¿Por qué acá no aumenta después del consumo de alimentos del GLP-1? Porque no está en contacto con la glucosa o con los alimentos, porque vos le estás inyectando por vía intravenosa. Fíjense que el GLP-1 es un importante regulador de la glucemia postprandial. Postprandial quiere decir después de comer, o sea, de la glucemia después de comer. Hay una glucemia en ayunas, que es la que nosotros nos medimos cuando nos hacemos un análisis, ¿no? Que se llama glucosa basal o glicemia en ayunas, que no depende de este GLP-1. Pero la glicemia postprandial sí depende, ¿no? De la síntesis y secreción también del GLP-1 y regula la glucemia entonces después de la comida. Su vida media es muy cortita. ¿Por qué? Porque encima es degradado rápidamente en el torrente sanguíneo por una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4, ¿no? Y se elimina por vía renal y hepática. Fíjense acá, las incretinas, que son estas hormonas que se llaman GLP-1 y GIP, que están en el intestino, están localizados en las células intestinales. Cuando nosotros comemos algo, ya sea glucosa, aminoácidos o grasas, este contenido de alimento entra en contacto con estas células intestinales y al estar en contacto con esas células intestinales liberan esta hormona que se llaman GLP-1 y GIP. Entonces, estas hormonas viajan al páncreas y ¿qué hacen? Aumentan la síntesis y secreción de insulina. Entonces tienen un efecto secretorio muy precoz. Y por otro lado, inhiben la secreción de glucagón. Entonces, controlan, digamos, los primeros 10 minutos después de comer, generalmente dependen de los GLP-1. ¿Por qué si yo le administro glucosa intravenosa a un paciente pierdo este efecto incretina? Incretina se denominan a estas hormonas, GLP-1 y GIP. Se llaman hormonas, en vez de serle GLP-1 y GIP, también se les dice incretina. ¿Por qué si yo le administro glucosa a un paciente intravenoso pierdo este efecto incretina? Porque esa glucosa no está en contacto con nuestro tubo gastrointestinal, entonces no se puede sintetizar GLP-1 y GIP. Entonces, por eso nosotros en esta diapositiva vemos que si le damos glucosa al paciente por vía intravenoso, perdemos ese efecto incretina, ¿no? Porque esa glucosa no entra en contacto con el tubo digestivo, entonces no se pueden sintetizar estas hormonas. Entonces, fíjense que al comer, inmediatamente al comer, se liberan las incretinas y eso aumenta la síntesis de insulina e inhibe la síntesis de glucagón. Pero este GLP-1, que son estos, y GIP, rápidamente va a ser degradado, fíjense, por una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4, ¿no? Y entonces después se va a eliminar por el hígado y por el riñón. Pero fíjense que se vio que estas incretinas tienen un efecto más allá de la glucosa, ¿no? O sea que el hombre ahora sintetiza esta hormona incretina, sobre todo para administrar a los pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque se vio que esta hormona tiene efectos más allá. ¿Qué hace? Primero, a nivel gastrointestinal disminuye la motilidad del estómago. Entonces, los pacientes tienen más saciedad, engordan menos. Por otro lado, en el hígado almacena glucógeno. En el cerebro disminuye el apetito. En el corazón disminuye el daño miocárdico.
aumenta la contractilidad cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca, a nivel muscular aumenta la captación de glucosa, es un vasodilatador, a nivel renal protege el riñón, a nivel de las células adiposas aumenta la lipólisis. O sea que ustedes ven que ahora nosotros podemos aplicar este medicamento a los pacientes diabéticos y tiene un efecto más allá de solamente de aumentar la insulina y bajar la glucosa, sino que protege a tu corazón, protege a tu riñón, protege a tu cerebro. ¿Está bien? El único pero que tiene es que es un medicamento muy costoso, ¿no? Entonces que no todos pueden, aunque es muy bueno, no le podemos, si no fuera tan caro, le podríamos dar a todo el mundo, ¿no? Porque tiene muchísimos efectos beneficiosos, pero lastimosamente es caro y no todo el mundo puede comprar esta medicación. Por otro lado, hoy en día también hay un medicamento para la diabetes que tiene efectos también más allá del control de la glucosa. Nosotros sabemos que normalmente toda la glucosa que se filtra por el riñón se reabsorbe, ¿no? Pero llega un momento que si aumentamos la filtración, que aumentamos nuestra glicemia. A ver, un ratito que mi gatita está acá. Bueno, nosotros sabemos que toda la glucosa que nosotros consumimos y se filtra a nivel renal se reabsorbe. ¿Dónde se reabsorbe? La vimos en renal. Esperen que voy a salir con mi lista. Grisac. Hola, profe. Tal. Según vos viste la parte renal, ¿dónde se reabsorbe toda la glucosa? ¿En qué túbulo? En el túbulo proximal. Muy bien. ¿Y hasta cuánto puede reabsorber en miligramos la glucosa? Por ejemplo, si vos tenés una glicemia de 150, ¿puede reabsorber toda esa glicemia que vos estás teniendo? Sí, o sea, se supone que el 100% se va a reabsorber. Muy bien. Pero ¿hasta cuándo vos empezás a perder glucosa por la orina? Cuando tenés diabetes, puede ser. Sí, pero cuando la glucosa está más de cuánto. Más de 180, no sé, Sí, la verdad. muy bien. Muy bien. Escuchame un ratito. Vos podés tener diabetes con más de 126 en sangre. Uno es diabético, ¿no? Ujú. Pero con 126 tu riñón absorbe toda esa glucosa porque no llega todavía a 180, ¿entendés? Sí. Cuando vos tenés más de 180, sí, el riñón empieza a perder glucosa y ves glucosa en la orina. Normalmente, si nosotros le hacemos una orina simple a un paciente, no vamos a ver glucosa. ¿Está bien? Ujú. Pero si vos le haces a un paciente un análisis de orina y tiene una glucosa en orina, pues este paciente es diabético porque tiene que tener más de 180 de glucosa en sangre para que aparezca en la orina. Muy bien, ¿qué se vio de estos transportadores de sodio glucosa tipo 2 que se encuentran a nivel del túbulo proximal, ¿no? Se vio que estos transportadores son los que absorben la glucosa, ¿no? A nivel renal. Entonces, ¿qué hizo el ser humano? Le inhibió, le tapó a este transportador, le bloqueó. ¿Qué pasa si yo bloqueo este transportador? Grisa. No voy a poder reabsorber. ¿Vas a poder o no vas a poder? No. No. ¿Qué va a pasar con tu glucosa? Em, Va a salir por la orina. Muy bien. Entonces, fíjense que sabiendo la fisiología, el hombre va creando medicamentos, porque es muy difícil hacer, por ejemplo, antibióticos nuevos o medicamentos nuevos. Este medicamento es nuevo y lo que hace es bloquear este transportador. Y entonces al bloquear este transportador en los pacientes diabéticos, ellos pierden glucosa por la orina, ¿no? Perder glucosa, pierden calorías, van a perder peso.
Recuérdense que muchos diabéticos son obesos. Entonces, tiene varios factores beneficiosos, porque primero baja la glicemia, porque pierde glucosa por la orina, porque vos le estás bloqueando el transportador que absorbe la glucosa. Segundo, pierde calorías, porque la glucosa son calorías. Y tercero, pierde agua, ¿no? ¿Por qué? Porque la glucosa arrastra agua. Entonces, para un paciente hipertenso le viene genial este medicamento. Los diabéticos hipertensos deberían tomar este medicamento. Y también tiene efectos extra glucosa, digamos, protegen al corazón y al riñón. Se vio que los pacientes diabéticos que toman esta medicación tienen menos falla renal y menos falla cardíaca. Entonces, fíjense, esto es vía oral, el otro es inyectable, que nosotros a los pacientes diabéticos podemos darle este medicamento que tiene efectos extra beneficiosos. Baja la glicemia, disminuye la volemia en los hipertensos, baja la presión, disminuye las calorías, disminuye el peso. ¿Está bien? Entonces tiene muchos efectos beneficiosos. ¿Está bien? El único efecto colateral que no nos gusta mucho es que a veces, como elimina tanta glucosa por la orina, puede producir infecciones urinarias. Y es un medicamento que también depende de la cantidad de glucosa. Si hay mucha glucosa, elimina más glucosa. Si hay menos glucosa, elimina menos. Por lo tanto, no da hipoglicemia. ¿Está bien? Bueno. Por otro lado, tenemos una hormona que se llama somatostatina, que también produce el islote pancreático a través de las células delta. Y fíjense que esta hormona se utiliza muchísimo en tumores que producen hormonas. Si nosotros tenemos un tumor que produce GH, le damos somatostatina. Si tenemos un tumor que produce insulina, que se llama insulinoma, le podemos dar somatostatina. Si produce un tumor que sintetiza glucagón, le podemos dar somatostatina. Si tenemos un tumor que produce gastrina, le podemos dar somatostatina, porque esta hormona inhibe a todas estas hormonas. Entonces es muy útil en la práctica médica. Nosotros tenemos la somatostatina, digamos, como medicamento, y le damos a pacientes o que no le podemos operar del tumor, o que quedó tumor presente, o que hizo una metástasis del tumor que segrega estas hormonas. Entonces a ese tipo de pacientes nosotros le damos la somatostatina de por vida para que inhiba a estas hormonas en exceso que producen los tumores. Muy bien. También es capaz de inhibir el vaciamiento gástrico. No tiene efectos realmente sobre la ACTH y las gonadotropinas, y su semivida es muy corta, como las otras hormonas, más o menos de 3 a 5 minutos. Profe, una consulta con respecto a lo que dijiste de los tumores. Sí. Si, por ejemplo, una sola es la hormona que se está produciendo en exceso, Sí, igual le damos. aunque disminuya la hormona que se produce de Sí, forma porque normal. sí, las otras no va no, viste que cuando hay una hormona en exceso, generalmente todo el medicamento, no sé cómo te ves, si neutraliza esa hormona y tiene poco efecto contra las otras Sobre hormonas. las demás. Pero sí inhibe el vaciamiento gástrico, ¿entendés? Entonces estos pacientes, por ejemplo, uno de los efectos colaterales es que puedan tener náuseas y vómitos si comen demasiado, porque se les acumula, tardan más, digamos, la parte de digestión a nivel del estómago. Okay. Entonces, uno de los efectos colaterales al inhibir, ¿no?, el vaciamiento gástrico es que puedan tener náuseas y vómitos, ¿no? Pero generalmente son pacientes que tienen un tumor que secreta en exceso la hormona, y si vos tenés por ejemplo, un insulinoma que secreta en exceso insulina, ¿no? Vos estás durmiendo y tenés hipoglicemia, vos estás comiendo y tenés hipoglicemia, ¿no? Y si vos no podés, o sea, operaste el insulinoma o no le podés operar porque ya tiene edad, tiene otras comorbilidades, podrías darle la medicación, porque la hipoglicemia le va a matar al paciente, ¿no? Sí. Entonces, es una forma
de un tratamiento paliativo, no curativo, Ah, ya. ¿no? Es Gracias. paliativo. Es paliativo. Ok, gracias. Bueno, nosotros tenemos que la glicemia normalmente tiene que estar entre 60 y 99, menos de 60 ya consideramos que el paciente tiene una hipoglicemia. Y entonces, entre esos valores, tiene que actuar el glucagón para mantener esos valores de glicemia para que nuestro cerebro esté en las condiciones adecuadas. Y cuando nosotros comemos, actúa la insulina para también volver de la hiperglicemia a la normoglicemia. Ya sabemos que la glicemia tiene que mantenerse en estos valores porque es la única fuente energética del cerebro. Y si nosotros tenemos una hipoglicemia y tardamos en tratar, el paciente puede quedar en coma o hasta puede fallecer, ¿no? Por la falta de insulina. Bueno, yo creo que vamos a descansar o voy a hacer un poquito una retroalimentación